My name is Les Martin Cabrera Díaz. I am studying system engineering. I live in department Saravena Arauca. A continuación vamos a darle una pequeña explicación sobre el segundo punto de la tarea 4 de grafos. A mí me tocó describir y analizar de cómo vamos a hacer cómo se relacionan los grafos con un proyecto, de una gestión de un proyecto. A continuación vamos a compartir pantalla para que puedan ver a continuación. A continuación, este es el siguiente paso que vamos a hacer. Bueno, a mí me tocó teoría de grafos en la gestión de proyectos. Aquí, como vemos, tenemos una imagen ilustrativa de cómo funciona un grafo en una escala de un proyecto. Como vemos aquí, es como un tipo paso a paso, prácticamente como una gestión de la actividad que vamos a realizar. Aquí se dice, ¿cómo se aplican la gestión de proyectos? Bueno, aquí dice que cada nodo nos comenta que cada nodo significa una tarea a realizar y que cada arista dirigida es una tarea que se debe de hacer antes que otra. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en un nodo significa es una actividad a realizar, pero para hacer esa actividad necesito anteriormente haber hecho la anterior, que es totalmente dependiente de la otra, de la anterior que sigue. Eso quiere decir que si yo no hago esa actividad, no puedo seguir con el siguiente paso que es del proyecto. A continuación, aquí vamos a dar un pequeño ejemplo para que podamos entender de mejor manera cómo funciona un grafo digamos, por ejemplo, en un proyecto como, por ejemplo, la construcción de una casa. Aquí nos plantea, todas las letras significan un nodo. ¿Qué quiere decir? Que es una actividad a realizar. Y las aristas dirigidas significa la actividad que debo que hacer con anterioridad. Por ejemplo, si yo no puedo hacer una actividad sin haber hecho otra que necesariamente dependa de la anterior. Por ejemplo, aquí nos dicen lo siguiente. Como vamos, mire, aquí está en gráfica. Esto significa los nodos, las tareas, las letras, los circulitos y las flechitas dirigidas significa dependencia. Prácticamente lo que te dije. Aquí nos dice que diseñar en el grafo A, diseñar un plano. Ya cuando tengamos el plano, el siguiente paso sería obtener los permisos municipales para que nos aprueben la construcción y nos verifiquen que sí podamos realizar la construcción sin ningún problema y el proyecto y realizarlo de buena manera. Después de esto, debemos de preparar el terreno. Y como vemos que es como una tipo secuencial, algo así, en direccional. Estas se relacionan con se van relacionando una con la otra. Después de esta sigue el cimiento. Luego, como vemos, después del cimiento siguen las estructuras o las paredes, así. Luego el techo. Y luego aquí sigue instalación eléctrica, acabados interiores, pintura y inspección final. ¿Qué quiere decir este ejemplo? Este quiere decir que es como nos plasma los pasos a seguir o la planificación del proyecto. Y como ejemplo que tengo es desde una construcción de una casa o de un edificio puede ser, aquí nos plasman de que debemos seguir una serie de pasos para que el proyecto salga con éxito. Porque si, por ejemplo, si yo no preparo el terreno, no puedo hacer los cimientos, no puedo hacer estructura. ¿Por qué? Porque estos dependen del paso anterior de esto. Si yo no hago el cimiento, no puedo hacer la estructura. O si yo no hago el techo, yo no puedo hacer las instalaciones o los acabados o las pinturas. ¿Por qué? Porque se dañarían. Lo que quiero tratar de decir es que estas son dependencias. Eso quiere decir que en un proyecto, si me salto un paso que es totalmente que necesito para que dependa del siguiente paso, no lo puedo hacer porque va a dejar de funcionar o va a afectar el procedimiento del proyecto. Otro ejemplo, por ejemplo, si yo no saco los permisos, no puedo preparar el terreno, no puedo preparar el cimiento. Eso quiere decir que no puedo continuar con el resto del cronograma del proyecto. Si no diseño los planos, no puedo obtener los permisos que no me van a aprobar sin tener qué es lo que voy a decir. O cómo hacer el terreno, cómo hacer las estructuras o eso. Lo que me quiere decir que cada relación es dependencias con la anterior. Si sin esta no puedo hacer la siguiente, o sin esta no puedo seguir con esta, así sucesivamente. Por eso se planifican como un tipo, se plasman para que uno sepa cuál es la opción correcta a proceder para no cometer errores y saltarnos procesos que sean necesariamente que dependen, digamos, que tenga una dependencia al siguiente paso.
Aquí como nos dicen, aquí nos está plasmando el ejemplo. Aquí dice que supongamos las siguientes tareas. El A es diseñar los planos, el B obtener permisos, C construir cimientos y D levantar paredes y E instalar techo. Aquí están las relaciones dependencias, o sea, depende una de la otra. Aquí como vemos A con la arista dirigida a B. Nos trata de decir que se necesitan los planos antes de los permisos. La B y con la C, permisos antes de construir. O sea, necesitamos los permisos para luego construir. La C con flechita D significa los cimientos antes de las paredes. D, paredes antes que techo. O sea, este es un conjunto donde se puede ver el orden lógico del proyecto. Por ejemplo, la estructura de cómo proceder y el cronograma a seguir para que el proyecto continúe de buena manera. Aquí un pequeño análisis de los grafos de nuestros proyectos. Aquí dice que la teoría permite aplicar varias técnicas. Por ejemplo, camino crítico, o sea, es una secuencia de tareas que determina para uno saber la duración del proyecto. Por ejemplo, si ya tengo plasmado visualmente cómo voy a hacer el proyecto, puedo calcular cuál es la duración mínima del proyecto, sabiendo que haciendo todas estas cosas puedo ir terminando poco a poco, pero haciéndolo de una forma correcta sin tener retraso, porque no construí el techo, porque me salté al otro paso que no era necesariamente correcto. Aquí ya nos ayuda también a identificar las tareas que nos pueden hacer perder tiempo, que nos puede atrasar el tiempo. Y aquí nos dice algo importante, optimización del tiempo. O sea, aquí nos dice que hay trabajos que se pueden hacer al mismo tiempo, o sea, tareas. ¿Qué quiere decir? Como vemos aquí en el grafo, este grafo, después del techo, tiene varias interconexiones. ¿Qué quiere decir? En el grafo cuando son varias interconexiones, significa que están conectadas con varios puntos. ¿Qué quiere decir? Que cuando termine, por ejemplo, el techo, puedo hacer paralelamente, puedo hacer la instalación eléctrica, los acabados y la pintura. Eso sería un nodo con varias conexiones, que sería que puedo hacerlo paralelamente, después de eso puedo hacerlo, pero sin techo no puedo hacerle eso porque no puedo continuar, necesito el techo para que todo se seco y todo esto. Y como vemos aquí, después de esto, todo esto, se cierra, sería la inspección final, donde podemos ver que el proyecto salió bien, podemos indagar si la estructura salió correspondiente a lo planeado. Los grafos son un tipo acíclico, o sea, no son ciclos, son como, pueden ser pasos o lineamientos, algo así parecido. Pero como vemos aquí hay varias interconexiones, o sea, se pueden hacer paralelamente en el término de una construcción. Aquí nos puede también indicar tareas que retrasan el proyecto, así por así decirlo. Aquí dice que estas ideas aplican el PRT y el CPM, las cuales son técnicas utilizadas para la administración y las planificaciones de unos proyectos, porque aquí dice que ambos usan teoría de grafos para presentar tareas y dependencias mediante grafos o redes. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que estos tipos de métodos ayudan a plasmar visualmente los procesos que se deben realizar en una construcción, por ejemplo, a la hora de montar, por ejemplo, un negocio. Ese es un proyecto que podemos, por ejemplo, en el negocio de una tienda, primero hay que comprar los estantes, tengo que alquilarlos, primero tengo que sacar los permisos para que el gobierno me deje tener el local. Segundo, tengo que conseguir el local. Tercero, los estantes, luego la mercancía, luego la caja registradora y los métodos de pago, todo eso así. Es un proceso que nos ayuda, digamos, a generalizar y visualmente entender cómo funciona el proyecto sin tener que perdernos, por ejemplo, que me salte un paso a paso y tenga que retrasar el proyecto o me lo deja de continuar nuevamente para no perder el tiempo. Esto nos ayuda mediante los grafos, o sea, visualmente nos ayuda a interpretar la información de forma más concisa y más eficazmente. Y por último, tenemos aquí un ejemplo de un grafo de una construcción de un parque, el proyecto de una construcción. Acá nos representa una actividad y cada fecha indica una dependencia digamos, que son las actividades que deben determinarse antes de iniciar la siguiente. Por ejemplo, acá el inicio de la obra sería planificación del estudio, diseño del parque, la segunda, el tercero, permiso, el cuarto, limpieza y preparación del terreno. Como vemos aquí, esto se puede hacer paralelamente. Se puede sembrar árboles y vegetaciones. Obviamente se puede hacer, pero dependiendo del proyecto que se realice. Por ejemplo, este está conectado con este sistema de riego de drenaje para sembrar. Si tengo el sistema de riego de drenaje, puedo hacer este.
Luego sigue construcción de sendero y plazoneta, instalación de juegos artificiales, instalación de mobiliario urbano, todo esto. Como además es como una representación gráfica de cómo se debe proceder mediante un proceso, un proyecto. Puede ser un proyecto de construcción económico o un proyecto de cualquier tipo, tipo un proyecto de vida, así. Nos ayuda como a plasmar en el futuro qué es lo que se debe proceder para no cometer errores y minimizar la pérdida de tiempo. Bueno, amigos, fue todo por hoy. Espero que les haya entendido la explicación y espero que hayan entendido. Muchas gracias por su atención. Espero que se encuentren, chaito.